Lonely, Ricky Baker. Yeah, yeah, yeah. Aquí soltamos ticket y después estamos freaky, yeah. La bebé se pone piqui, pero es bien cool para perrear, yeah. Ya se ve, ahora me enfoco en usted. Sabes cómo quiero verte, mami, cómo me quieres ver. Soltémonos más, bebé. Esta rumba está ten de ten. In the club como 50 Cent. Esa Barbie quiere su Ken. Ey, ay, bebé. Esta rumba está ten de ten. Chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Mundo Hatrix. Esta vez, pues bueno, vamos a hablar del tema de academias de jóvenes, de juveniles de Hatrix. Esta vez, pues nos encontramos con Daniel. Daniel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Con ganas de charlar un poquito o qué? ¿Con la piña? Bien, la verdad que sí, con ganas. Ahora que ha llegado el buen tiempo, ya las ganas van subiendo de todo. Miguel, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Casimiro? Muy buenas, muy bien todo. ¿Qué tal tú? Yo, bueno, mira, aquí he estado un poquito entretenido con los vídeos, que ya sabes que algunas veces dan muchos quebraderos de cabeza. Mario, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Hola Casimiro, un placer hablar con vosotros de nuevo. Hola Miguel, Dani. Bueno, pues vamos a empezar ya, sin más preámbulo, en la Academia o Red de Cazatalentos. A ver, el tema, vamos a lanzarnos todos, como se suele decir en mi tierra, vamos a lanzarlo a la colchoneta, ¿no? Y vamos a opinar un poquito cada uno sobre la red de cazatalentos, por la red de cazatalentos, los beneficios o posible negatividad que ve mucha gente y el tema de la academia, ¿no? Que también hay mucha gente, yo creo que la mayoría está muy de acuerdo con la academia, más que con la red de cazatalentos, pero el tema es ese, ¿no? Academia o red. Venga, Daniel, empiezas tú. Pues al final depende de uno de lo que quiera vincularse en Hat-Trick. O sea, la red cazatalentos, la ventaja que tiene es la sencillez, sobre todo, yo creo. La sencillez que es... antes era pulsar solo un botón, ahora puedes, me parece que llamar a cada uno también de los ojeadores, ¿no? Y te traen un jugador que le puedes utilizar ya. Entonces, es la sencillez, sobre todo. Esa es la ventaja mayor. Yo creo que la academia, la mayor ventaja es sobre todo que puedes controlar un poco la evolución del jugador, puedes controlar en qué jugador focalizarte si tienes un crack para que te salga cuanto más joven mejor, si lo quieres vender o si lo quieres subir al primer equipo. Y la red cazatalentos sobre todo es eso, la inmediatez y la sencillez. Daniel, ¿no te parece a ti, y te lo voy a preguntar a ti, después van a seguir Miguel y Mario, el tema de la red de cazatalentos está quizás algo mal formulada por el propio sistema del juego? ¿Qué le añadirías tú a la red de cazatalentos para que un jugador, no sé, que entra en Hat-Trick, ¿no? Y que, bueno, y que le aconseje a lo mejor el padrino, pues, oye, pues te aconsejo también la red de cazatalentos, cosa que no sucede así. ¿Qué cambiarías tú en la red de cazatalentos, Daniel? Así de fácil, te lo digo. Ya, no es tan fácil, ¿eh? Porque es que yo veo eso, la red de cazatalentos como un vestigio del pasado en Hat-Trick, porque era la manera anterior que había de sacar juveniles. Y cuando digo anterior estoy hablando de hace más de 15 años y más de 20, madre mía. Entonces, yo creo que en lo que ha ido evolucionando Hat-Trick ha sido a ir trabajando y mejorando la academia, y la red de cazatalentos ha quedado desfasada. Yo ahora mismo no sabría qué habría que mejorar para poder aconsejar la red cazatalentos frente a la academia, porque es que para mí no hay color. Cuando tú puedes controlar cómo te va a salir un juvenil o cuando es mero azar, pues mejor controlar que dejarlo al azar. A no ser eso, si quieres no perder mucho tiempo, pues ya está. Miguel, voy contigo, tío. El tema de la red cazatalentos, cosa que tú llevas la Cuba, sub-21 o era la absoluta. No, la sub-21, pero ahora estoy con España ya. Es verdad, estás con España
Sí, te he visto en el equipo del staff. Te voy a hablar un poquito de lo que le hablaba a Daniel, ¿vale? También para saber tu oportunidad. ¿Red de cazatalentos o academia? Dime, ¿qué te parece? Aquí vamos a tener unanimidad, yo creo. Claramente academia. Si buscas beneficio económico, academia. Si buscas proyecto de canteranos, academia, porque puedes controlar un poquito el tipo de jugadores que vienen a tu equipo. Es que no hay color. La única forma de mejorar la red de cazatalentos, pues a lo mejor igualar un poquito el nivel de los jugadores. Un poquito. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, el tema que estamos hablando, esto tú también estás de acuerdo, ¿no? Con la academia, ¿no? Hombre, sí, estaría guapo que estuviéramos 2 y 2, pero no, a ver, yo soy fan totalmente de la academia de juveniles, pero a ver, estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros y lo que ha recalcado Dani, que la red de cazatalentos es como un vestigio del pasado de Hat-Trick, pero a mí me parece muy bien que esté ahí porque no todos somos tan frikis como nosotros. Digamos, nosotros somos los más involucrados. ¿Tal? Hay jugadores de Hat-Trick que a lo mejor se pasan 2 o 3 minutos a lo largo de toda la semana o menos. Entonces, a ellos no podrían llevar una academia de juveniles en condiciones porque hay que dedicarle un poquito más de sesera a la hora de diseñar los planes de entreno a corto o medio plazo, depende de si tienes un jugador, bueno, nos podemos explayarlo en eso. Entonces, la red de cazatalentos, con darle un botón, te sale ahora, creo recordar que ahora te ofrecen 3 jugadores para elegir entre uno de ellos. Sí. Antes era uno solo. Vamos, yo la vi la primera semana en el que abrí el equipo, este nuevo que me he hecho en Puerto Rico, que me lo he hecho solamente para tener academia, porque al primer equipo no le hago ni caso. Pero simplemente la academia, como tiene una probabilidad mayor de sacar mejores jugadores, pues academia, por supuesto. El tema de la academia está muy claro, ¿no? Aquí hay unanimidad para todos. Muy bien. Es un vestigio del pasado, lo decís vosotros por el tema de que es algo que debe de reformar Hat-Trick, ¿no? O sea, los desarrolladores lo deben de reformar, ¿no? El tema, bueno, sabéis que ha habido en el foro un tema, Daniel, a ti te lo digo ahora también, un tema que ha formado revuelo, ¿no? Que lo pregunté yo en el foro y se me han echado todos encima o casi todos. Pero bueno, yo al final di el brazo a torcer, ¿no? Digo, oye, pues nada, la academia, si es lo mejor la academia. Tú has tenido muchos problemas en conseguir juveniles, ¿no? Me dijiste una vez que la academia te quejabas mucho porque no salían juveniles de altura, ¿no? Okay. Hay rachas. O sea, yo, por ejemplo, en el equipo nuevo que he abierto de Puerto Rico, le abrí hace ya temporada y media y la verdad es que no me ha salido todavía nada potable. En los otros, pues sí que tengo alguno bueno. Me ha salido uno en el de Nicaragua. Mira que me gustaría más que fuera en el de Puerto Rico, pero no, me ha salido en el de Nicaragua. Un jugador potente con potencial 7 en defensas y en jugadas. O sea, es un IDP de manual y que me va a dar tiempo de sobra a maximizarlo. Pero bueno, hay rachas y hay veces, pues eso, que pasan meses que no te sale nada potable. No tengo una respuesta clara a esto. Nuevamente voy a ser más gallego que Miguel diciendo depende, porque claro, porque es que depende mucho lo que te salga, los niveles, la especialidad, si puedes topearlo de sobra antes de que cumpla 17 años o no, porque hay veces que quizá te convenga exprimirlo un poquito más, darle alguna secundaria antes de ascenderlo, depende, aunque la velocidad en los juveniles es algo más lenta en el senior, pero según cómo vaya tu proyecto te podría interesar mantenerlo un poco más y luego ya ascenderlo y darle la principal o lo que estés dando en el primer equipo. Yo ahora mismo te diría que según están mis equipos, yo preferiría optimizar su valor de mercado porque, bueno, tengo proyectos en marcha tanto en España como en Curazao
Y claro, entonces serían para vender. Voy a hacer una pregunta que quiero que me la conteste, que es una pregunta muy fácil. Tú en el sistema de los juveniles, ¿tú aceptas juveniles con 17 años y 20 días? Yo ahora mismo estoy de ojeador de la generación 41. No es que esté, digamos, sí, podemos decir que estoy como en la sub-21 de Puerto Rico, pero bueno, llevo jugadores de Puerto Rico, que hay alguno que va directamente a la ABS. El tema tú dices, bueno, te pregunta cualquier usuario, ¿no? Oye, esto tiene bueno, 3 habilidades en bueno, y después el jugador tiene 17 años y 25 días. ¿Eso para ti es devaluar al jugador en este tema o es una medida de una cosa de llevarlo así, ¿no? Porque vosotros trabajáis con una serie de estándares. ¿Cómo mira, se lleváis? Casimiro, lo que tienes que ver es el potencial del jugador. La herramienta HTMS es es muy fiable para este tema. Luego, bueno, hay que ver en qué habilidades tiene esos HTMS o no, pero en principio un triple bueno de 17 años y 20 y pico, 30 días es un jugador bastante tocho y desde luego seguible. Un 2080, 2100 de HTMS, más o menos así a ojo. También, a ver, depende mucho de qué habilidades sea. Hay muchísima diferencia entre un 7 defensa y un 7 lateral, claro. Pero bueno, por ejemplo, un defensa, jugadas, pases, triple 7, eso es un cañón. Eso es más de 2100 con 20 días solo con 17 años, 20 días, vamos, sin ninguna pega. Pues hay gente que no lo piensa. No sé cómo está el tema ahora, pero cuando yo empecé a jugar, mi padrino estaba en el juego, estaba convencidísimo de que, en zonas pequeñas, donde hay pocos jugadores, que te salían mejores cosas. O sea, que todo el mundo tenía los ojeadores metidos en Ceuta y Melilla, por ejemplo, pues en vez de Andalucía o Cataluña. Ahora estoy muy fuera de ese tema, no sé cómo está. Yo siempre los he tenido en Galicia. Bueno, quería que me saliera algún nombre gallego, pero es imposible. Me salen búlgaros, si los quiero, pero gallegos no salen. Y nunca lo he tenido en Ceuta y Melilla, la verdad. Pero bueno, yo creo que eso es, manías de cada uno, ¿no? Habladurías, que no hay nada demostrado acerca de eso. O sea, lo que comentas, Miguel, por los foros es verdad que antes se hablaba mucho de llevarlos a las regiones pequeñas. Ahora ya no se dice nada. Yo realmente no creo que no haya diferencias, porque lo que se hablaba era de la piscina de jugadores que había en cada región, que en las regiones pequeñas la piscina de jugadores era menor y suponiendo que hay un tanto por ciento de jugadores que son buenos, pues es más fácil encontrar uno bueno. Pero no se sabe tampoco el tamaño de las piscinas, no se sabe si depende de los ojeadores o de los equipos que estén. Entonces, yo al final creo que más o menos da igual. Sí. Yo estuve participando en un estudio que no me acuerdo quién organizó en el Foro de España y tuve bastante tiempo, no sé si más de un año o algo así, los 3 ojeadores en Ceuta y Melilla, y se trataba de, si te venía uno bueno lo aceptabas, porque era cuando tú llamabas a un ojeador y o aceptabas o rechazabas y hasta que no rechazabas ese jugador no podías llamar al segundo, no es como ahora. Entonces, claro, y luego el tercero, si no te valía para nada, en vez de rechazarlo, lo aceptabas y luego lo despedías, con el fin de limpiar la bolsa. Se hacía en Ceuta y Melilla por ser la región más pequeña dentro de Hat-Trick y por ser teóricamente, que luego se demostró que eso no valía para nada, pero bueno, en aquel momento no se sabía. Teóricamente era para limpiar la piscina y aumentar las posibilidades de que la máquina se calentara, como en las tragaperras. Claro, luego creo que fue HT Tasos el que dijo por los foros que las piscinas se renuevan varias veces al día. Luego hubo un usuario, no me acuerdo cómo se llama, uno que es top de comunicación de estos temas en el global en inglés. ¿Alguno de esos? Que hizo, creo que es un rumano, es que no me acuerdo el nombre, pero bueno, es un máquina el tío, y hizo un estudio en el que a través de las IDs de los jugadores pudo identificar más o menos cuando había picos de, no sé cómo lo hizo, la verdad, no tengo ni idea, pero pudo más o menos adivinar cuándo se llenaban las piscinas.
pero era inconsistente. Había picos, varios picos a lo largo del día, y de un día para otro no coincidían las horas. No sé, aquello fue un poco, digamos, bueno, más o menos confirmando lo que dijo Tasos. Digo, no os enredéis en investigar a qué hora llamar a los juveniles, porque va a ser completamente inútil. Vais a tener la misma suerte o mala suerte. Y lo mismo, bueno, eso es más bien para las horas, me he ido un poco del tema, pero en las regiones era prácticamente igual, porque es puro azar. El tema del combo de entrenamiento, lo que representa dentro de Hat-Trick, digo, de los juveniles. ¿Pensáis mejor que moldearlo, empezar jugadas, defensa y anotación, ¿no? Porque a lo mejor pases o lateral quizás esté peor valorado, ¿puede ser así? ¿Te refieres en juveniles o te refieres en el los primer juveniles? equipo? No, estamos hablando de la academia, los juveniles. Tú mismo, Daniel, dime Pues, qué opinas de esto. Yo Yo es que me centraría en las habilidades, que no en empezar por jugadas o pases, sino empezar por la habilidad que más le vaya a costar. O sea, yo qué sé, si tiene un potencial alto en defensa y tiene un potencial alto en lateral, yo empezaría, me podéis corregir el resto, vamos, pero yo empezaría a darle defensa porque es lo que más tarda en subir, por ejemplo. Pero eso, fijándome siempre en el juvenil al que quiero subir. Cuando tú tienes una academia, tienes que fijarte en el mejor juvenil o en los 2-3 mejores juveniles que tienes, porque no, al resto no lo puedes. Normalmente que aprovechen lo que le están dando al mejor. ¿Y no será mejor llevar los máximos juveniles a topearlo y sacrificar un poco al juvenil que te va, por ejemplo, sacrificar un poco a algunos, ¿no? Sí, perdón, digo que esto es como dice un refrán: el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, claro, si tú estás sacrificando el mejor juvenil, que por ejemplo en el mercado te pueden dar 1,5 millones de euros por él, cuando para aprovechar que te den por otros 4 te den 50.000, que a lo mejor es lo que suele ser, pues no te merece la pena. Por eso yo digo que yo creo, vamos, que lo ideal es centrarse en uno o dos, o los que tengan entrenamientos compatibles al final. Y aunque al resto a lo mejor pues tienes uno que es aceptable en algo y no se lo puedes llegar a dar, no le puedes llegar a topear, y entonces pues no te merece casi la pena ni siquiera subirlo ya al primer equipo porque no se lo has dado, ¿no? Pero yo sí que creo que es mejor eso otro. ¿Tienes juveniles interesantes que te van a salir de la cantera o no, Daniel, ahora mismo? Ese que te he dicho de Nicaragua es el que mejor tengo ahora, es el doble 7 en jugadas defensa, me saldrá con 17 años y potente, o sea que es un IDP buenísimo. Miguel, ¿a ti te sale algo potable o no? Yo tengo cositas, la verdad que sí, yo tengo buenas cosas, la verdad, y en todos los equipos, te diría. En España tengo uno defensa 7, lateral 6, pases 6, anotación 5, cabeceador. Ese es de más de 2.100 de potencial, ese es un mega crack, vamos. El mejor que me ha salido nunca. Luego tengo ahí en Cuba otro que debe ser 2.150 de potencial imprevisible, que ese se va a ir al mercado en cuanto lo suba. En Cabo Verde, lo que pasa es que Cabo Verde lo voy a cerrar, pero bueno, tengo ahí un par de lateral 7. Y después en Nicaragua tengo uno que es anotación 7, defensa 7 y jugadas 4. Que bueno, puede ser un buen, y es técnico, puede ser un buen inner para la selección, la verdad. Mario, ¿a ti te sale algo o no potable? Sí, en España llevo un tiempo así rencando, pero ahora me ha salido un imprevisible bastante guay que va a salir en 5 y pico defensa y doble 7 jugadas pases. Entonces yo creo que está guay, y además con bastante, bueno, yo creo que lleva 3 semanas de retraso para el Mundial 41, pero bueno, que va relativamente bien de fecha. Y luego en Curazao sí tengo mejor cantera. He hecho millonadas con ellos y lo que queda. Además en Curazao me interesa especialmente porque, bueno, también soy cazador de logros y llevo 9 internacionales. Te dan un punto, o sea, te suben un rango en ese logro por cada jugador que juega al menos 3 partidos con la selección, sub-21 o ABS.
y esta semana he conseguido el 9º. Y van a venir más porque tengo cosillas. Venga, vamos al top, que es este de aquí. El bueno de Lucrecio. Bueno, está tardando en cargar la cosa. Se ve que el compartir pantalla está consumiendo internet. Tiene pelo, ¿eh? Cabeceador, tiene un cabeceador, tío. El cabeceador este es buenecito, tío. 6. Este es el mega crack que tengo aquí en la academia. No sé muy bien qué hacer con él, porque, bueno, más o menos me coincide que dejo de entrenar. Hay unos sub-21 que tengo para el Mundial con España. Más o menos coincide ahí a la vez que se acaba el Mundial un poquito más tarde y tal. Y posiblemente lo entrene, pero no sé en qué entrenarlo, si os digo la verdad. No sé si dejarle lateral atrás y hacerlo inner, si hacerlo defensa lateral, si hacerlo extremo. Tengo ahí para escoger. Es que como no sé ni lo que voy a hacer con él, la verdad. Al final igual hasta lo acabo vendiendo. Pero bueno, tengo ahí cosas. Tengo el Julio César que le puede acompañar si hago un pequeño proyectillo. Y estoy esperando a ver si a este le sale especialidad. Tengo ahí 3 o 4 que pueden estar bastante bien. Y luego tengo uno que me sale que me sale con, bueno, 92 días, me va a salir con 17 años y pico, que por habilidades, lo puede acompañar bastante bien. Y además es cabeceador también. O sea que tengo ahí cosas. Este de aquí abajo no va a tener especialidad, pero bueno, si lo quiero meter para entrenar defensa, por ejemplo, pues lo puedo aprovechar. Tengo ahí cosillas, la verdad. Imprevisible, con defensa 6 también, anotación 6. Bueno, hay cantera. No me puedo pasar. Pero la verdad es que ¿tú cómo haces para sacar los juveniles, niño? Yo qué sé, tío. Me levanto por la mañana los sábados y le doy ahí a... Te da el refregón ahí por la cara, ¿no? Te das con la limpieza de los mocos y dices, venga, vamos a darle aquí al botón 7, ¿no? Qué cabronazo. No, la verdad... Yo creo que el mío se levanta a las 5 de la mañana a hacer barpees. Es que no hay otra... Sí, ¿no? Enséñalo lo tuyo, Daniel. Sí, perdona, Miguel, dime. Este es el otro, el que tengo de Nicaragua, que creo que es técnico por las estrellas que me saca con sol, lluvia y demás. Este es un buen jugador. Defensa 7, anotación 7 y jugadas, a ver si tiene un poquito más, con un poco de suerte. Lo que pasa es que es medio insuficiente, no creo que pase de 4. Pero bueno, podría ser. Y si lo pasa, pues ahí tengo un buen jugador, la verdad, también. Lo que pasa es que este se va a ir al mercado en cuanto lo suba. Y luego, bueno, tengo aquí imprevisible. Vale. En Nicaragua todo lo que saque lo voy a vender, y en Cuba también, porque estoy entrenando medios y estoy entrenando delanteros para la generación 40 de Cuba. Entonces, como ahí ya tengo cositas empezadas, y bueno, esto sería lo más útil que tengo en Nicaragua, que no está mal, la verdad, no me voy a quejar. Bueno, pues mira, si te apetece empezar otro, Abraham Lascano, es imprevisible. Y, joder, las de habilidades, la verdad que está muy, muy, muy bien. Le falla un poquito los pases siendo imprevisible, pero bueno, la verdad que va a hacer un proyectito bueno. Está chulo, la verdad. Es de lo mejor que me ha salido en la cantera de Cuba, la verdad. Vamos a ver, ¿la veis ahí, Youth Club? Sí. Vale. Entonces, os pongo aquí la tabla de los jugadores. Este es el de España. Los tengo categorizados por letras. Veis ahí que pone A, o sea, B, B o C, o D si son muy malos. Entonces, eso, aquí en España pues son extremos un poco lo que tengo interesante. Tengo a Ricardo Gómez, que es el bueno. Este es un extremo rápido, que ya tengo topeado jugadas, el lateral, entonces me falta topear por aquí. Pero es que todavía estoy subiendo lateral para este otro, para Adam Hierro, que también es interesante, aunque de momento no ha desvelado nada. En España, fíjate, tengo a también con 8 jugadas posible, pero a 8 no va a llegar solo a 7, porque la edad que tiene ya de 16-40 hace imposible que llegue a más. Y es potente, o sea, podía ser interesante como IDP también, pero no va a llegar a mucho. Pero vamos, el bueno aquí es Ricardo Gómez. Defensa 5, jugada 6, lateral 7, pases puede llegar a 5 y anotación puede llegar a 5, aunque ya le queda poco, le quedan 39 días solamente para promocionar. Qué completito, la verdad. Este es el bueno de España. Y del resto de jugadores, pues no hay mucha cosa. Pues chicos, hasta aquí hemos llegado, ¿vale?
me vaya a permitir, pues, mi disculpa, las horas que son ya, las 10:14. Habíamos quedado, a las 9 para quedar con Albert, pero bueno, con unos problemas personales y esto, pues no ha podido estar. Desde aquí le mando un abrazo a Albert. Y bueno, chavales, Daniel, muchísimas gracias, tío, por estar siempre ahí al pie del cañón, como siempre. Nada, Mario, gracias a ti por querer contar. Mario, gracias por todo. Un placer, chavales, como siempre. Y nada, hasta la próxima, que seguro que pronto tenemos otra ocasión. Miguel, nada, tío, que suba el Racing de Ferrol lo antes posible. Y Queda mucho muchísimas para gracias. eso. Muchísimas Aún gracias tiene que por terminar todo. esta liga. Bueno, Nada, aquí por con nosotros, pero bueno, siempre hay que estar con el equipo en las buenas y en las malas. Mira lo que le ha pasado al Betis. Yo, con lo bético que soy, en la final la ha petado. Por ahora, chavales, por aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias a todos por estar una vez más ahí con nosotros. Tenemos estos mega cracks que son de verdad que sin ellos podría ser más bien poco. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, un abrazo. Lonely, Ricky Baker. Yeah, yeah, yeah. Aquí soltamos tickets y después estamos freaky, yeah. La bebé se pone piqui, pero es bien cool para perrear, yeah. Ya se ve.